creo, hermanos, que todos han complementado de una u otra manera el concepto. Si podemos navegar en torno a este concepto de la humillación, Cristian decía muy bien cuando el texto dice, si mi pueblo se humilla, obviamente, y para tomar las palabras que han usado también el resto, un pueblo o una persona que se humilla debe hacerlo delante de una persona quien merece respeto, quien merece también, ¿cierto? Aunque muchas veces la humillación pueda venir de personas que también no merecen respeto, cuando un jefe es déspota, es tirano, cuando una persona quiere avergonzarte delante del resto, probablemente te va a humillar delante del resto también, te va a avergonzar delante del resto. Siempre hay una figura y frente a esa figura, frente a esa persona, frente a aquello, viene el sentimiento ese, el sentimiento de humillación o de vergüenza, llámele como quiera llamarle. Cuando el texto dice, si se humilla en mi pueblo, usted también puede tomarlo como, si voy humillado delante del Señor es porque siento vergüenza de mi estado actual, en el cual estoy. Patty decía, yo lloraba, por eso me humillaba delante del Señor y lloraba, porque obviamente hay un sentimiento de vergüenza por lo que he hecho, por lo que he albergado en mi corazón, delante de un Dios que es santo, que es puro y que me ha dado de su amor, y yo tal vez no he correspondido, no he estado a la altura. Obviamente uno va delante del Señor con vergüenza. El hijo pródigo va y vuelve, se va desafiante, se va orgulloso, se va con rebeldía en su corazón. ¿Y cómo vuelve? Vuelve humillado y vuelve avergonzado por lo que había hecho. Por lo tanto, no son incompatibles los términos y los conceptos. Así que creo que hemos construido por lo menos también la idea de esta humillación, y que obviamente hay humillación que viene de personas que tal vez no merecen o no vale la pena, y también la humillación que viene de parte del Señor, que es la que realmente vale la pena y a la que nos vamos a dirigir. En el Salmo 119, entre el versículo 65 al 72, está esta idea de la humillación, y los versículos en los que nos vamos a basar sencillamente van a ser los dos donde está incluida la palabra humillación. El versículo 67 dice, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. ¿Ya? Otras versiones del mismo texto, si usted tiene otra versión de la Biblia por ahí, dice, antes de que fuera afligido, yo me descarrié. Así que la palabra humillarse se traduce en otras versiones como aflicción. Y esta también es una traducción. Si uno vamos a la palabra original que se usa en el texto en hebreo, se traduce como afligido. Afligido. Es decir, con un sentimiento en el corazón que no va con la pachorra adelante, ¿cierto? Pecho paloma, sino que por el contrario, va cuando, no sé, bueno, yo no tengo costumbre de pegarle a mi perro, lo que más llevo cuando lo quiero retar, tomo algo con mi mano así y como que levanto la mano y lo reto, y él en el suelo, no sé, ¿has visto los perros cuando se humillan o no? Arrastradito por el suelo, no quieren ni levantar la cabeza. Después uno le hace un cariño y ellos obviamente saltan por todos lados porque se sienten perdonados tal vez o validados en su actitud, pero cuando uno los reta ellos agachan ahí, cierto, muy humillados. No como los gatos son más soberbios, dicen todo, y los gatos usted los reta y se mandan a cambiar y vuelven cuando quieren. Los perros son más humildes, ahí agachan la cabeza nomás. Así que el término que tal vez más se acomoda a este pasaje es el término afligido, ser afligido. Y si usted lee las diferentes versiones, creo que en otra ocasión le he dado una página en internet donde hay un montón de traducciones de la Biblia, en inglés, en español, en árabe, en todos los idiomas habido y por haber. Y en español hay muchísimas traducciones que aparecen ahí. Antes que fuera afligido me descarrié, yo anduve desviado hasta que tú me disciplinaste, dice otra traducción, ¿ya? No, la palabra humillar o la palabra ahí afligirse se aleja un poco en esta traducción. Yo solía desviarme. Antes de sufrir, dice aquí la palabra, antes de sufrir, ¿ya? La palabra que la traduce como sufrimiento. Bueno, la humillación, la vergüenza, la aflicción, tiene que ver con lo mismo. El sufrimiento tiene que ver, más o menos la idea va por ahí también. Antes yo no andaba en tu camino y sufría mucho. Sufría mucho. La aflicción trae sufrimiento, la humillación trae sufrimiento al corazón. Así que la idea del salmista es precisar e ir a ese concepto. Es al sentimiento de
que se produce en el corazón, de angustia, de aflicción, de vergüenza, de humillación. Usted puede usar el concepto que usted quiera, pero lo que quiere apuntar el salmista es ese sentimiento de inferioridad, de andar agachado y ser incapaz de levantar la cabeza. Porque no estoy a la altura, porque no estoy a la altura. Es más, el desarrollo del pasaje, entre el versículo 69 al 72, el salmista hace un contraste entre la humildad o el que anda humillado y los soberbios. ¿Ya? Así que podemos también decir que la humillación, la humildad es contraria a la soberbia. Por lo tanto, ambas actitudes no pueden coexistir en la vida del creyente. Una de las cosas que como creyentes, una vez que entregamos nuestro corazón al Señor y debemos abandonar completamente, es la soberbia. Cuando hablamos del pecado original, podemos debatir grandemente acerca de cuál es el pecado original, pero la palabra que tal vez más lo define es la palabra soberbia. Y la soberbia tiene que ver con que Dios establece una manera de vivir y hacer las cosas, y el hombre dice, no estoy de acuerdo, yo creo que voy a hacer las cosas a mi manera, no como tú dices. Dios, está bien, yo te quiero, te tengo todo el respeto que tú quieras, pero tú con tus métodos, yo haré las cosas a mi manera. Como decía Frank Sinatra, a mi manera, así lo voy a hacer yo. My way, o mi camino, o a mi manera, a mi modo. Y la soberbia tiene que ver con eso, en hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera del Señor. Cuando la palabra, y una vez el pasaje que decía el Cristian, si se humilla mi pueblo, entonces yo lo voy a considerar. ¿Y qué tiene que ver eso? Es decir, si mi pueblo se vuelve de su mal camino, si se arrepiente de su soberbia y abraza la humildad, entonces yo voy a oír y los voy a sanar. Entonces, el salmista quiere hacer ese duro contraste diciendo, en el creyente, en el hombre que confía, en la mujer que confía en Dios, no puede existir la soberbia. Por el contrario, tiene que acercarse con un corazón humilde. Es más, el salmista dice en el versículo 67, antes que fuera humillado yo andaba descarriado. Es decir, yo andaba haciendo lo que me daba la gana, andaba descarriado hasta que fui humillado, hasta que sentí el peso. Mire, si tal vez, yo no sé si este salmo pudo haberlo meditado el hijo pródigo en su corazón. Antes de sentir la humillación, antes de sentir en mi corazón cuando él dice, ¿cuántos jornaleros en la casa ¿se acuerda? Él se avergonzó de lo que había en su corazón y por lo que había pasado. Pero tuvo que pasar por ese dolor, esa vergüenza para sentir el arrepentimiento. Antes que yo fuera humillado, andaba y hacía lo que se me daba la gana, andaba descarriado. Lo que dice el Salmo 119, versículo 67. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Entonces, es como decir, hay dos opciones. O andas en los caminos, o andas en el carril correcto, bajo una actitud de humildad y respeto y temor reverente hacia Dios, o andas en la otra vereda, en la de la soberbia. Pero un creyente que decide caminar con Dios no puede transitar por la vereda de la soberbia. No funciona así. Así que el salmista quiere destacar este contraste que hay entre la soberbia del corazón humano, que naturalmente es así, y la que hay en el corazón del creyente, que es un corazón humilde. Muchas personas son, como le decía, humilladas en la vida. Cuánta humillación, y recuerdo nuevamente lo que les decía hace un rato atrás, pudo haber habido en la vida y tal vez en la familia de Caselli. Hoy en día, si a alguien lo funan por alguna cosa, muchas veces los que pagan el pato son los hijos también, ¿cierto? Usted lo sabe, hoy día en la noticia se da mucho eso. Cuando frente a la muerte de este niño, hace un tiempo atrás, Tomás, la gente quería tomar la justicia por sus manos y matar al tío abuelo de este niño. Y pensaba, yo decía, cuánta necesidad hay en nuestro corazón de tomar justicia con nuestras manos. Y decía, cuán corrupto puede estar nuestro corazón si a veces... y recordaba las palabras del apóstol cuando dice, en lo que condenas a otro, en lo que acusas a otro te condenas a ti mismo. Es tan delgada la línea entre la capacidad que tenemos de tomar una piedra en nuestras manos para lapidar a la mujer adúltera y frente a la palabra de Jesús dice, bueno, ¿y qué hay de ti? Toma la piedra en tu mano si te sientes con el derecho, el valor y la capacidad moral de arrojar tu piedra sobre esta mujer. Vamos, adelante.
Así fue que cada uno fue dejando caer las piedras de sus manos. El ser humano en este mundo, hermanos, vive con piedras en sus manos, esperando descargar en el otro. No el odio contra el otro, no el odio contra esa persona. Muchas veces es el odio contra uno mismo. Contra mi propio pecado. Contra lo que yo tal vez no puedo o no me atrevo a castigar en mi propia vida. Tal vez la Tota nos podría ayudar un poco en lo que se llama la proyección. ¿Ya? Proyectamos en otros nuestras frustraciones, nuestros pecados. Y arrojamos piedras al primero que se nos realiza por delante porque parece que estamos buscando un culpable para descargar nuestra propia culpa en otros. El ser humano, sin Cristo en el corazón, la humillación no le sirve de mucho. Tal vez perderá un poco de popularidad, un poco de fama y probablemente tal vez gane fama. Hoy en día, si a alguien le pasa algún chascarro y lo graban y lo suben a las redes, la gente se mata la risa por una semana, pero después los tipos se llenan de plata. El tipo que se tomó el trago, un manjar, ¿se acuerda? Probablemente cuando subieron el video, el tipo le tiene que, después cuando recobró la compostura y cuando se le pasó la curadera, probablemente, puta, la embarré, pero ¿cómo se te ocurre subir esa cosa a internet? Y tiene que haberse agarrado tal vez ahí con el amigo que subió el video a internet. Y los primeros días tal vez la gente agarraba para la talla a la señora o a los hijos, no recuerdo si era casado, no tengo idea. Pero esa vergüenza finalmente se convirtió en grito y plata. Porque el tipo viajó por todo Chile, lo invitaban a las discotecas, todas esas cuestiones, entonces iba de repente con nuestros directores para que el tipo apareciera con un DJ ahí, punch, 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 pinchando los discos, de repente el compadre tomaba el micrófono, un manjar. Y le pagaban un palito por noche y el tipo en un fin de semana se hacía fácilmente 2 palos. Sus 15 minutos de fama duró como tal vez 6 meses le duró su fama. El tipo, después de su humillación, después de la vergüenza tal vez que podía pasar inicial, se terminó convirtiendo en un negocio redondo. Aprovechó sus minutos de fama. Y así muchas otras personas también que se han hecho famosas con videos virales. A algunos les va mal. La señora que dice... ¿Cuál fue la señora que decía se hace la víctima? ¿Se acuerda? Bueno, fue el caso contrario. Estuvo con tratamiento psicológico porque realmente le afectó mucho. La humillación para el ser humano puede tomar distintos caminos. La humillación para el creyente tiene un propósito definido. Tiene que ver con, decíamos la palabra que usa ahí el salmista, tiene que ver con la aflicción. Y una palabra que a nosotros nos suena mucho, a los que somos cristianos, nos suena mucho, que es el quebrantamiento. ¿Cierto? La humillación, si se humillara mi pueblo, si mi pueblo se quebranta su corazón. Quebrantar el corazón es sentir en el corazón un peso, una carga, por algo que no está bien. Algo que en los engranajes de mi corazón no está funcionando bien. El otro día estaba viendo unos chinos que reparaban relojes y de repente aparecen estos videos virales en internet. Y aparecía un chino, era chino por decirlo, bueno, por los ojos y por lo preciso que era. Y desarmaba estos relojes Rolex, que valen como un palo cada uno, no sé cuánto costará un reloj Rolex. Son carísimos. Y un reloj, y él los ponen en unas maquinitas para medir si realmente cuántos se están adelantando o atrasando. Alguien puede decir, no, este reloj que tengo sí es bonito, todo lo demás, pero se me atrasa 1 minuto cada 6 meses. O 1 minuto al año. Bueno, los tipos lo regulan ¿para qué? Para que sea tan preciso, para que se atrase 1 segundo cada 500 años, una cosa así. ¿Ya? Entonces, hay unos rangos en los cuales tienen que manejarse para que estén muy ajustados. Muy precisos, muy ajustados. Y la maquinaria que el Señor tiene con nosotros es tan precisa que Él tiene que ajustarnos para que estemos dando la hora correcta. Yo quería hacer un devocional el otro día con un reloj quebrado, un reloj malo. ¿Tiene algún reloj malo en su casa, no? ¿Y por qué no lo ha botado? Porque le faltan las pilas. Un reloj malo, un reloj sin pilas, un reloj detenido, si tiene, aunque sea, o el minutero, bueno, aunque tenga el puro, el horario se llama, que da la hora, puede ser. Aunque tenga solo el horario bueno, o esté detenido, aún el reloj más malo
da la hora correcta 2 veces al día. ¿Sí o no? Si el reloj está detenido a las 3 de la tarde, cuando sean las 3 de la tarde el reloj va a dar la hora correcta, porque son las 3 de la tarde. Y cuando sean las 3 de la madrugada, el reloj va solamente a las 3 de la madrugada, ese reloj da la hora correcta. A las 3 un minuto y el reloj, como se quedó parado a las 3, ya no da la hora correcta. Entonces, hasta el reloj más malo da la hora correcta 2 veces al día. ¿Qué tipo de reloj quiere ser usted? Porque nos va a pasar algunas veces, hermanos, que como hijos del Señor le vamos a achuntar. Hay muchos cristianos que juegan a achuntarle en la vida. En a veces hacer las cosas bien y a veces hacer las cosas mal. Y cuando la achuntan, gloria a Dios, porque la achuntan. Pero el propósito de Dios en nuestra vida no es que juguemos al achuntarle, sino que llevemos una vida que sea consistente, que pasemos por esta máquina de ajustes para que no demos la hora correcta 2 veces al día, porque no estamos para servir a Dios solamente 2 veces correctas al día. Necesitamos pasar por esta máquina de ajustes, la aflicción, el quebrantamiento, pongámosle otros nombres a esta expresión. Tiene que ver con la purificación. Yo veía a estos tipos desarmar estos relojes y sacar con unas pinzas minúsculas unas piezas que, si usted estornuda encima del reloj, ya perdió 3 piezas. Pues son minúsculas, son minúsculas. Y le echaban así con una... No sé, de repente usted se tiene su bicicleta o alguna maquinaria por ahí, ¿cierto? Agarra estas cuestiones, esta aceitera, le echa y chorrea toda la cuestión para abajo, ¿cierto? Ya, ahora no suena la puerta, mijita, pero dejó todo chorreado, ¿cierto? Y a veces esas aceiteras no son muy precisas y son bastante mugrientas muchas. No creo que... ¿Cuántos tienen una aceitera aquí en su casa? ¿Qué tan limpia está esa aceitera? O ya está toda chorreada, si usted la toma, se ensucia todos los dedos. ¿Cómo está? Generalmente las aceiteras tienen aceite en el mango, el cogote está todo chorreado, ¿cierto? Pero estas aceiteras que usaban estos tipos para esa maquinaria minúscula de un reloj, debe ser no era una gota, era la 10ª parte de una gota, o mucho menos de una gota, precisa, ¡pum!, para que la maquinaria pudiera funcionar de manera correcta. Esos ajustes de precisión requieren estudio, requieren que tomar la pinza con delicadeza, con cuidado. Hermanos, el trabajo que Dios hace con nosotros tiene que ver con esto también. Un trabajo preciso, de aflicción, de quebrantamiento, de purificación, para producir en nosotros un crecimiento. Es necesario muchas veces, hermanos, que nuestra carne y nuestros deseos sean humillados, sean afligidos. No digo que tengamos que flagelarnos como hacían los monjes, ¿cierto? Y hasta el día de hoy mucha gente lo hace también. Que se flagela o usa en su cuerpo ciertas cosas que le producen dolor para afligir la carne. No tiene mayor sentido si el corazón no está entregado en las manos del Señor. No tiene ningún sentido afligir el cuerpo mientras en el corazón no haya una reacción. El cuerpo, el corazón han de pasar por este proceso muchas veces de humillación. Dice la palabra, el que se humilla será enaltecido. Y no tiene que ver con perderse un penal. Es decir, bueno, voy a salir en calzoncillos a la plaza para que toda la gente me vea y yo sienta vergüenza y sea humillado por toda la gente que se ríe y me apunte con el dedo. No tendría ningún sentido. Y de hecho en el mundo sucede así. En el mundo la aflicción, la vergüenza, no logra mayor objetivo que tal vez pasar un mal rato. Como el tipo del manjar, como la señora de la víctima y tantos otros virales que se han hecho en el mundo. La conclusión puede ser que la aflicción sin espiritualidad es vacía y sin fruto. Repito, la aflicción sin espiritualidad es vacía, sin fruto. Entonces, cuando pasamos una aflicción, cuando pasamos una humillación, cuando pasamos una vergüenza o lo que usted quiera poner, cuando Dios produce en nosotros mediante algún evento externo o interno, la Pati decía, yo caminaba por la playa, parece que dijiste, y reflexionaba en estas cosas y lloraba en mi corazón. Fue un acto tal vez íntimo, personal, pero donde hay un profundo propósito espiritual.
Y en otras ocasiones, tal vez este sentimiento, esta aflicción del corazón, a veces es mucho más pública. Y se da en lugares como en una congregación, donde tal vez un hermano se para delante del resto de sus hermanos y confiesa y abre su corazón y siente vergüenza por su pecado, tal vez como el hijo pródigo que se fue y llegó donde el padre y su padre le ve llegar, y también que su padre le ven llegar los siervos de la casa. Él tuvo que exponerse a la vergüenza no tan solo de su padre, sino de todos los criados que estaban a su alrededor, quienes tuvieron que bañarlo, quienes tuvieron que limpiarlo, asearlo. Y no era lo mismo estar aseando a ese jovencito que se crió en casa, que vivía limpio, y ellos lo perfumaban y le ponían anillo en su dedo y sandalias. Probablemente tuvieron que estarle raspando los callos un buen rato a este hijo pródigo. El que había sido criado en sábanas de seda, y que tal vez no habían callosidades ni en sus manos ni en sus pies, volvía hediondo, maloliente, humillado. A veces la vergüenza es íntima, es interna. Otras veces es más pública. Otras veces es expuesta. Otras veces es muy íntima. Yo quisiera que fuéramos humillados, ojalá, en la intimidad de nosotros mismos, porque no quisiera que ninguno de mis hermanos pasara una vergüenza delante del resto de las personas, cuando nuestros pecados son expuestos. Ojalá no fuera así. Y recuerdo, le he comentado en otras ocasiones, cuando estábamos en un retiro en Batuquito, y un pastor nos decía, ya confiesen sus pecados, los más cochinos, los más oscuros, confiesen sus pecados, busquen a algún hermano y confiésenle sus pecados. Dice la palabra, confesad los unos a los otros vuestras ofensas. Entonces, tiene varias interpretaciones el pasaje. Confesad los unos a los otros vuestras ofensas tiene que ser con que a quien yo he ofendido, voy y le confieso la ofensa que he hecho contra él. Y también tiene que ver con tal vez confesarle a otro, decir, el pastor sabe que siento vergüenza porque he hecho esto o tengo estos sentimientos en mi corazón. Y hay una confesión también. Es saludable para el corazón, para el espíritu, la confesión también. Nosotros tenemos cierto reparo con la confesión católica, ¿cierto? Delante de un sacerdote. Pero no debemos tener reparo con respecto a la confesión. Algunos dicen, no, que me da vergüenza contarle a alguien lo que yo pienso, lo que siento. Pero muchas veces es un ejercicio que espiritualmente trae mucho provecho. La confesión delante de Dios o delante de los hermanos también. Y recuerdo que en ese retiro, teníamos que elegir, así que había un hermano a mi lado, le tomé la mano y empezamos a orar. Y él me escupió todos sus pecados en mi oído, yo le escupí mis pecados en los oídos de él. Y eran pecados vergonzosos. Yo por lo menos sentía vergüenza y nunca jamás le había contado a nadie las cosas que tenía en mi mente y en mi corazón, y se las grité en su oído y él me las gritó en el mío. Yo sentí una liberación tremenda, una vergüenza grande, pero a la vez una tremenda liberación, una vergüenza por lo que estaba contando, que si ese hermano hubiera violado su secreto de confesión y se lo hubiera contado a otras personas, yo me hubiera sentido muy avergonzado, muy avergonzado. Y tal vez él con el mismo temor, uy, si después te va y le cuenta a otra persona, tal vez, uy, ¿sabes lo que me contó el hermano tanto? Uy, supera esto, yo no tenía idea que él era así, pero cuando me enteré, se me cayó el pedestal. Pero sabe que en todo el griterío que había, porque era un griterío enorme en Batuquito en ese tiempo, y yo no escuché nada de lo que él me dijo. Él sintió una liberación tremenda. Y yo también sentí una liberación tremenda. Yo no sé si él escuchó todo lo que yo le dije. Probablemente sí, le estaba gritando en el oído. Si lo escuchó o no lo escuchó, no es lo importante. Lo importante es que dejé salir en ese momento la vergüenza. Bueno, de esa fecha hasta ahora he acumulado mucha vergüenza también. Y siento también la necesidad de poder sacarme esa vergüenza del corazón. Y a veces buscar la persona adecuada para poder hacerlo, para poder contar ciertas cosas, es complicado también. No es fácil humillarnos, hermano. Humillarnos delante del Señor, como decía la Pati Mora, claro, es distinto porque le contamos al Señor y sabemos que Él va a morir piola. Bueno, morir, pero tal vez no es la palabra más adecuada. Él va a quedarse en silencio con respecto a mi pecado. Pero contarle a otro hermano o hermana, tal vez con el que más podría tener confianza sería con el pastor, usted, no sé. Confesarle sus cosas más íntimas. Pero hay cierta vergüenza. No creo que nadie que, ¿sabe, pastor? Le quiero contar unos pecados que tengo aquí, pero usted se va a matar de la risa porque hasta yo me río. No, eso no es sentir vergüenza. Eso no es sentir aflicción en el corazón. Y mucha gente de este mundo siente eso, no siente vergüenza y cuenta cosas que deberían darle vergüenza, las cuenta como una tremenda gracia. No hay un valor espiritual en eso.
No hay algo que sume, no hay algo que agregue. No es el salmista, por eso que dice el contraste entre el soberbio se cachiporrea de su pecado, de lo mal que hace. No le da vergüenza, se jacta de ello. Pero tú y yo como creyentes no podemos jactarnos de lo malo que hacemos. Hoy día la gente celebra al que es salido de madres, al que garabatea a diestra y siniestra. Los ponen en podios, les pagan cualquier plata, mientras más grosero. Yo de repente, mire, con cierto pudor, lo reconozco, hermano, veo de repente este programa que a los viernes de la noche en Chilevisión, es el Podemos Hablar, donde le hacen preguntas, gente pasa el resto, y de repente los dicen, ¿quiénes han hecho tal cosa? Y son cosas que yo encuentro que son vergonzosas. Y pasan adelante y lo cuentan, ¿cierto? Y como que y el resto es, ¡oh, qué valiente que lo cuente! Pero son cosas que son vergonzosas. Y no creo que lo hagan porque se sientan mal al respecto. Todo es por el rating. Y mientras más se expongan estos trapitos al sol, si es por el rating, bienvenido sea. Pero no hay un propósito espiritual en ello. Por el contrario, nosotros, cada vez que llega la aflicción al corazón, el quebrantamiento, la humillación, es con un propósito espiritual. La aflicción despierta la conciencia. La conciencia de este mundo está adormecida. Pero la aflicción, la humillación que usted y yo podamos sentir frente a cuando erramos el blanco, cuando fallamos, cuando pecamos delante del Señor. Esta aflicción que podemos sentir despierta la conciencia de que algo no está bien en esta maquinaria. Concluyo con el versículo 71, lo que dice el salmista. Bueno me es haber sido humillado. Dicho de otra manera, me es saludable haber sido humillado. Haber pasado por esto me trajo salud. Yo no sé qué tan saludable te sentiste, Pati, cuando tuviste esa confesión. No creo que te sentiste más enferma, por el contrario, ¿cierto? Es una liberación, es una sanidad. Y yo creo que tú puedes decir como el salmista, bueno me es haber sentido eso en mi corazón. Fue positivo, me ayudó a crecer, me levantó. Dice la palabra, la promesa es cierta, el que se humilla será enaltecido. Tal vez no delante de los hombres, pero delante del trono del Señor. Bienaventurados somos cuando reconocemos nuestras faltas, cuando descubrimos nuestras vergüenzas delante del Señor. Como dice la alabanza, delante de ti nada puedo esconder. Yo le invito, hermano, hermana, a compartir este sentimiento del salmista. Insisto, la vergüenza, la humillación, la aflicción, si no tiene un propósito ni un sentido espiritual, ni un fin espiritual, no tiene. La humillación por sí sola no tiene ningún sentido. La aflicción por sí sola no tiene ningún sentido. Dice, oh, el Señor me mandó una prueba. Pero una prueba por sí sola no es el fin, no es el propósito. Son medios, la aflicción, las pruebas, todo lo demás, son medios mediante los cuales obtenemos perfección, purificación, santidad, crecimiento. La obra de Dios se va completando en usted y en mí. Amén. Ya quiero jubilar el Salmo 91, pero el Salmo 91 no me quiere dejar. Así que lo que se quiere estrujando hasta donde dé, me va a perdonar. A menos que usted tenga otra propuesta, tenga otro salmo por ahí. Hay salmos muy interesantes, pero la verdad es que hace rato que estoy navegando por aquí por los salmos y nos dejan de sorprender. Amén.